Buenos días, bienvenidos a Yo Sin Ciclos. Os voy a hablar hoy de un tema muy importante y es muy complejo, pero voy a hacer un pequeño resumen para que tengáis un poco de idea de cómo fabricar vuestra dieta. El tema en cuestión es las calorías que tenemos que consumir. Hay unas tablas matemáticas que nos dicen exactamente lo que tenemos que consumir. Hay varias tablas, todas varían muy poquito. Esta para mí es la más acertada, no la voy a explicar hoy porque como he dicho es un tema muy complejo y haré un vídeo un poco más a fondo más adelante. Así que de momento lo que voy a hacer es dar algún truquillo para que lo podáis hacer vosotros por vuestra cuenta y no ser tan especializado, pero sí suficiente como para tener una dieta sana, saludable y efectiva. Por ejemplo, yo si utilizo la tabla y me voy completamente a las ecuaciones matemáticas, a mí me da que yo tengo que consumir una media de 3.570 calorías, no sé si lo veis desde ahí, 3.570 calorías al día. Y yo con este truco, este truco es el que utilizan la mayoría de los dietistas y de los entrenadores personales, a mí me da que son 3.400. Obviamente, la ecuación es más acertada, así que si quisiésemos hacerlo de manera muy específica, nos deberíamos ir a la ecuación, pero claro, para llegar a estos parámetros, pues requeriría, como he dicho antes, un vídeo mucho más largo, es un proceso tedioso y complicado. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones se basan en el peso, se basan en la altura que tenemos y se basan en la edad que tenemos. De esta manera, que sería calcular simplemente nuestro peso, en caso de hombres se multiplicaría por 40 y darían las calorías. Y en el caso de las mujeres se multiplicaría por 30 y nos daría exactamente las calorías que necesita una mujer. ¿Por qué hay una diferencia entre los hombres y las mujeres? Pues las mujeres supuestamente tienen una temperatura algo más baja, que de aquí también sale la temperatura. Es decir, estos parámetros van en función de la temperatura, de las horas que dormimos, de muchas cosas. Es una ecuación compleja, difícil. Ahora, es muy acertada. Ahora, esta es una ecuación aproximada, pero es muy sencilla, que sería multiplicar el peso, lo vuelvo a repetir, en hombres por 40 y en mujeres por 30. En mi caso serían 3.400, y voy a hacer el vídeo con respecto a esto. La realidad serían 3.570. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo, con esta ecuación, yo lo que voy a hacer es decir que soy una persona completamente normal. Tú vas a un dietista o a un entrenador personal o a alguien que se dedica a esto y te van a utilizar esta ecuación siempre. ¿Por qué? Porque es sencilla de aplicar y se suele meter en todos los casos. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros fuésemos, por así decirlo, un pro, no nos valdría esta ecuación. Tampoco nos valdría si somos una persona extremadamente delgada, si somos muy altos me refiero a partir del 1,95 m. Si somos muy bajitos, si tenemos un sobrepeso, yo casi no entro en estas ecuaciones porque yo con la altura que tengo ya empiezo a tener sobrepeso. Yo mido 1,77 y peso 85 kilos. Si yo peso 5 kilos más, ya me tengo que ir a la ecuación porque esta ya no me valdría, se me sale. ¿Qué es lo que pasa? Que esta ecuación valdría para la mayoría de la gente. Todas las personas que realmente seáis personas relativamente normales, que no sea nada exagerado, os valdría esta ecuación, porque la diferencia son de 100 calorías. Obviamente sería mejor utilizar la ecuación, pero no sería completamente necesario. ¿Por qué? Porque al calcular, por ejemplo, esta ecuación, tenemos que saber lo que consumimos en una ronda de entrenamientos. Hay mucha gente que se cree que consume muchísimo y a lo mejor está consumiendo 700 calorías en un entrenamiento, que no es que sea poco, pero no es exagerado. Entonces, valdría esto. ¿Cómo utilizaríamos esas calorías? Yo estoy consumiendo 170 gramos de proteína al día. Yo, digamos que si hubiese 10 niveles, estaría en un nivel como en un nivel 7 o 6, entre 6 y 7. ¿Qué es lo que pasa? Yo veo a gente que tiene un nivel 4 o un nivel 3 y piensa que tiene que consumir 200 gramos de proteína. Eso es básicamente un disparate. Por mucho que veáis por internet que las proteínas se construyen los músculos, bueno, y todas estas cosas que dicen, el problema de la proteína no es el que tú tengas carencia de proteína, no, sino se trata de los niveles de absorción que tú puedes tener
de la proteína. Tú puedes comer 100 gramos de proteína, pero si tú vas a absorber 20, es lo mismo que si yo como 30 y absorbo 20. Estos serían unos parámetros bastante acertados. O sea, según la Organización Mundial de la Salud, se utilizarían 15 gramos de proteína. Yo pongo 20 porque no se tiene en cuenta en esos parámetros que somos personas que levantamos peso y consumimos pues más cantidad de proteína para generar los músculos. Un 5% es más que suficiente. Para la mayoría de las personas que estéis viendo el vídeo, esto ya sería casi un exceso. Lo que pasa es que el exceso ligero de proteínas no tiene unas consecuencias graves. Es decir, si consumimos un poquito de exceso en proteínas, pues las funciones que tienen los hidratos de carbono, las proteínas tienen unas enzimas que lo que hacen es transformar estas proteínas básicamente en energía para utilizarla como si fuesen hidratos de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Eso va a consumir pues unos recursos en el cuerpo que simplemente lo que vamos a hacer es absorber menos proteína, pero como tenemos supuestamente cubierto el 100% de la proteína, pues no va a ser grave. ¿Qué es lo que pasa? Lo lógico sería utilizar la cantidad de proteínas que tengamos. Si vosotros mismos os consideráis que sois unas personas principiantes o normales o que no estáis en ese momento en el que penséis que tenéis una calidad muscular alta, pues os recomendaría que bajaseis el consumo de proteínas al 15%. Recordar el 15% de las calorías. Por lo tanto, estos parámetros valdrían para la mayoría de la gente, a no ser que seáis deportistas de élites, culturistas de alto nivel. No estamos hablando de personas que practican el fitness, sino personas, por ejemplo, que hacen powerlifting, carreras de fondo, en fin, lo que es un deportista de élite. Para todos los demás, incluido yo, estos parámetros están perfectamente, que serían, por ejemplo, en mi caso, 3.400 calorías, el 60% en hidratos de carbono, que serían 2.040 calorías, pero serían 510 gramos. En las proteínas, pues serían 20% de proteínas, serían 680 calorías, 170 gramos de proteína. Recordar, para mí el parámetro más importante y de grasa pasaría lo mismo. Sería un 20%, 680 calorías, que serían 75 gramos. Este sería el resumen. ¿Por qué hay una variación de gramos? Porque los hidratos de carbono y las proteínas consumen 4 calorías y las grasas consumen 9. Por lo tanto, tenemos menos gramos de grasa, por ejemplo, que de proteínas con el mismo porcentaje. Bueno, para acabar, quería decir unas cuantas recomendaciones que son generales para todo el mundo también, que son, por ejemplo, hay mucha gente que me pregunta si es bueno irte al entrenamiento por la mañana sin comer. Eso, en el punto de vista de la nutrición, es un disparate. Cuando nosotros nos levantamos tenemos que hacer un desayuno bastante importante, que sería para recuperar lo que hemos perdido durmiendo. Y lo peor de eso es que todo el ejercicio que nosotros hacemos mientras estamos en ayunas, el 60% de lo que perdemos es masa muscular. Y es muy complicado recuperar la masa muscular. Por lo tanto, esto completamente descartado. Ya haré otro vídeo explicando los preentrenos, los postentrenos, los mientras entreno y todas esas chorradas que hablan por ahí, que en general hay algunas cosas que son ciertas y que se pueden calcular, pero bueno, como tema general, a ver, tenemos que ir al gimnasio con una digestión bien hecha, porque una vez que empecemos a entrenar, el organismo empieza a hacer otra cosa y termina la digestión. Todo lo que no hagamos en la digestión lo vamos a convertir en grasa, por lo tanto, 1 hora y media, por lo menos, suponiendo que sea una comida normal, antes de entrenar, tenemos que estar sin comer, antes de entrenar. Al salir, también voy a hacer otro vídeo de esto, tenemos que apresurarnos a comer y tenemos que recuperar teniendo los aminoácidos posibles y los hidratos de carbono tanto simples como complejos después de entrenar. Según salgáis, cuando el cuerpo se enfría, que tarda como unos 20 minutos, media hora, ahí ya podéis empezar a comer. Ya, como he dicho antes, haré otro vídeo con respecto a esto. Ya para acabar el vídeo y como resumen, pues sería multiplicar nuestro peso por 40 en caso de hombres, por 30 en caso de mujeres, 60% de hidratos de carbono, tanto en calorías como en gramos, 20% de proteínas y 20% de grasa. 1 hora y media antes de ir al gimnasio deberíamos de comer y media hora después también. Luego repartir las comidas más o menos en cada 3 horas o cada 4 horas, no sería algo tan importante, sino como el consumo de calorías total, pero más o menos lo podríamos repartir así.
que más o menos nos sale a todo lo mismo, unas 6 comidas al día. Sé que es bastante comida, pero también se podrían hacer batidos naturales, que también hablaré de esto y demás. Así que nada, si tenéis alguna duda, pues comentarlo. Sé que es un tema complejo y es un tema difícil, lo seguiré extendiendo. Lo que pasa es que no quería hacer muchos vídeos matemáticos porque luego la gente se aburre y se quita de la suscripción, porque si no sería muy tedioso. Y voy a intentar hacer un vídeo un poco más hablado, por así decirlo, y luego otro vídeo matemático. Entonces, este tema le volveré a sacar porque es recurrente, es complicado, pero de momento este sería el resumen. Así que nada, si tenéis alguna duda o queréis comentarme algo o lo que sea, pues nada, me lo comentáis. Y si no, pues nada, ya nos vemos en otro vídeo y muchas gracias por ver el vídeo. Así que nada, hasta luego.